Vamos a resolver este otro problemita con teorema de encaje. Entonces dice, aplique el teorema de encaje para verificar que el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 sobre x es igual a 0. Bien, en primer lugar, yo no puedo aplicar leyes de límites acá porque el límite de seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0 no existe, ¿sí? Entonces sabemos que x tiende a 0, entonces este número se va a infinito, y entonces el límite del seno cuando su argumento tiende a infinito, bueno, oscila entre menos 1 y 1, entonces nos da un intervalo, por lo tanto no existe. Entonces no puedo hacer eso. Entonces dice, aplique el teorema de encaje para verificar que eso es así. El teorema de encaje, ¿qué era lo que nos decía? Suponemos tres funciones, f, g y h, continuas, ¿sí? Continuas. Y suponemos también que, digamos, f de x menor o igual que g de x menor o igual que h de x. Entonces quiere decir que g de x está entre f de x y h de x. Entonces esta es la función que es mayor, esta es la función que es menor y esta es una función que está intermedia. Y entonces, si pasa que el límite cuando x tiende a un número a de f de x es igual al límite cuando x tiende a ese mismo número a de h de x y es igual a un número L, o sea que el límite existe, entonces el teorema de encaje asegura que el límite de la función que está entre esas dos también es igual a L. Entonces nuestro límite cuando x tiende a de la función g de x, en definitiva, también es igual a L. Eso es lo que nos permite concluir este teorema si nosotros tenemos estas cosas, digamos, si estas hipótesis se cumplen, o sea que tenemos tres funciones continuas, que a la vez pasa esto, o sea g está entre medio de f y h, y a la vez pasa esto, las tres cosas, si pasan estas tres cosas, entonces el teorema de encaje nos permite concluir esta situación de acá, es decir, que el límite de la función intermedia es igual al límite de las funciones que están por encima y por debajo. Bien, entonces, para utilizar el teorema de encaje, lo que hago yo es tratar de encontrar una desigualdad de esta forma en la cual me aparezca la función que yo necesito. Entonces, primero, lo que uno puede observar o utilizar una propiedad del seno. Entonces, el seno siempre está entre menos 1 y 1. Uno puede decir el seno de cualquier cosa, ¿sí? Un cuadradito, lo que yo le ponga ahí adentro, va a estar entre menos 1 y 1. Cualquier cosa que esté acá adentro, yo le aplico un seno, el resultado es la imagen de la función seno que siempre está entre menos 1 y 1. Entonces esto es válido independientemente de lo que yo ponga ahí adentro. Entonces, particularmente si yo pongo 1 sobre x, esto sigue valiendo, por lo que dijimos recién. Entonces, el seno de 1 sobre x también está entre menos 1 y 1, y esta es la igualdad que yo voy a utilizar para, de alguna manera, aplicar el teorema de encaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo seno de 1 sobre x como función intermedia, y yo podría decir, bueno, esto es lo que tengo, y el teorema de encaje, bueno, me pide aplicar límite de esta función y de esta función, entonces yo miro esto y aplicaría el límite de esto y de esto, pero no me cierra porque la función que yo tengo al medio no es exactamente la que yo quiero calcular el límite. Entonces, la tengo que hacer aparecer, o sea, ¿cómo hago aparecer la función que yo tengo acá adentro? Y tengo que multiplicar por x sin lugar a duda. Ahora, acá tengo una inecuación, entonces uno sabe que si uno multiplica, primero para mantener la inecuación, si yo quiero multiplicar por x, tendré que multiplicar los tres términos de la inecuación por x. Si la x es positiva, no hay ningún problema, yo multiplico y la inecuación queda igual. Ahora, si la x es negativa, lo cual puede ser, porque acá no dice nada que x sea solo positiva, x puede tender a 0 por derecha o por izquierda, entonces puede ser positiva o negativa, entonces tengo que considerar las dos posibilidades. Si x es negativa, yo multiplico por un número negativo, entonces cambio los signos de la inecuación. Ustedes saben que si multiplicamos por un número negativo toda la inecuación, invertimos los signos de la misma. Entonces, vamos a probar el primer caso, ¿sí? El primer caso, caso 1, ponerle x mayor que 0. No asumimos que x sea igual a 0, porque si no esto sería, esto es 0 y esta función directamente no existe. Entonces, decimos x puede ser mayor que 0 o menor que 0,
además estamos tomando un límite cuando x tiende a 0, sabemos que no nos importa cuando x es igual a 0, entonces decimos, bueno, primero, ¿qué pasa si x es mayor que 0? Yo multiplico esta inecuación por x para encontrar mi función. Multiplico por x, x es positivo, entonces yo tengo que multiplicar los tres términos de la ecuación, eso me quedará menos x menor o igual que el seno, o digamos por la x acá, x por el seno de 1 sobre x menor o igual que x, x por 1x. Entonces, yo tengo, digamos, las hipótesis de nuestro teorema de encaje, es decir, tengo tres funciones, esta sería f, esta sería g y esta sería h. Esas tres funciones son continuas, no tienen ningún problema. Entonces, lo que tengo que probar es, bueno, ¿cuánto vale el límite de esta función y cuánto vale el límite de esta función? Si me dan lo mismo, bueno, el teorema de encaje nos permitirá concluir que el límite de la función que está dentro es exactamente ese. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de menos x, bueno, es igual al límite cuando x tiende a 0 de x y es igual a 0. Entonces, en definitiva, yo podría decir, bueno, el teorema de encaje asegura que el límite de lo que está dentro es 0 también, pero lo asegura solamente para las x positivas, que es lo que yo comprobé. Entonces yo tendría que probar el caso 2, donde yo diría que, ¿qué pasa si x es menor que 0? Entonces esto será menos x, pero ¿qué pasa? X es negativo, entonces los signos de la ecuación tienen que cambiar. Entonces vamos a ponerle, en vez de menor o igual, mayor o igual. Acá tenemos x por el seno de 1 sobre x, y acá este también tiene que cambiar, ¿sí? Y acá nos quedará x, ¿sí? Este símbolo tiene que cambiar. Bien, entonces, en definitiva, esto que está acá, menos x, si x es negativo, menos x es un número positivo, ¿sí? Positivo, y esto es un número negativo, x es negativo. Entonces yo esto podría escribirlo de la otra forma, puedo invertirlo, fíjese, esto está al revés en el sentido de la recta numérica, los negativos tienen que estar de este lado, entonces yo esto podría escribirlo de esta manera, como x menor o igual que x por el seno de 1 sobre x, menor o igual que menos x. Y ahora sí, esto es un número positivo, esto es un número negativo. En definitiva, esta función está entre estos dos valores, entre x y menos x. Y en definitiva, yo puedo hacer exactamente lo mismo, aplicar el teorema de encaje y decir que el límite cuando x tiende a 0 de x, o sea, por esta, es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos x, es igual a 0. Entonces, en definitiva, nuestra conclusión es que el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 sobre x es igual a 0, y esto es en virtud del teorema de encaje. Fíjense que lo probamos para el caso de que x es mayor que 0, y esto es la prueba de que se cumple el teorema del encaje en este caso, y lo probamos para x menor que 0, y esto también es la prueba de que se cumple el teorema de encaje en este caso. Entonces, como se cumple para x mayor que 0 y para x menor que 0, en definitiva se cumple, y por lo tanto esta es la conclusión y es la prueba usando el teorema de encaje.